Recibe al presidente de la Nación aquí en la redacción de Clarín para realizar la prueba de papel prensa fabricado totalmente en nuestro país. El papel que salga de la fábrica y sobre el que ha de escribirse la historia a medida que transcurre quede asociado a su nombre. Estas inscripciones suelen ser más duraderas que el bronce. Muchas gracias. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera queda así inaugurada la planta. Cuando Clarín empieza con esto, no era el gran diario argentino. Era un diario importante, obviamente, pero la construcción de su poder tiene que ver con el diferencial o la segregación que hicieron del resto de los diarios a partir de manejar un insumo estratégico como es el papel de diario, ¿no? Que vos te lo fabricás el papel. Entonces, al tener el papel fabricado, vos tenés un precio mejor que el de todos los demás. Pero no tenés que comprar de antemano. Todos tienen, vos querés papel, vos tenés un diario, tenés que comprar por 3 o 4 meses. Tenés que hacer una inversión millonaria, muchísimo dinero. Pero si vos sos el que lo fabrica, ese dinero te lo ahorrás. Asume Kirchner. Ramos va a Casa de Gobierno a entrevistarse con el Fernández, que en ese momento era el jefe de gabinete, y aparece Kirchner también en la reunión. Bueno, en la conversación, Ramos le dice, Clarín te va a traicionar a vos también. Un día Mañeto me manifiesta, dice, mira José, vos sos muy honesto, pero te voy a explicar algo. Los gobiernos duran 6 años, los diarios duramos 100. Entonces la política de los 3 diarios, ¿cuál debe ser? Los primeros 2 años sacarle a los gobiernos todo lo que se pueda. Los segundos 2 años pegarle para seguir sacándole más cosas. Y los terceros 2 años hay que voltearlo porque tiene que venir un gobierno nuevo y que recomenzar el ciclo. Papel Prensa nació como un proyecto desarrollista con la idea de que en Argentina la producción de papel abaratara el costo de la importación de los diarios. Intentó romper los condicionamientos a la prensa en la regulación del precio de la importación del papel a través de los permisos que el Estado concedía para esa importación. Durante la dictadura de Onganía se originó el Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel y Celulosa, que fijó una tasa del 10% a la importación del papel que pagaban todos los diarios. El general Lanusse, en 1971, estableció que Papel Prensa tuviera el 51% de capital nacional. El resto lo conformaba el Estado. Un año más tarde, Lanusse adjudicó acciones de clase A un grupo fundador, en el que estaba César Civita, representante de la editorial Abril, que editaba las revistas Panorama y 7 Días. El Estado se había quedado con las acciones clase B. En 1973 se produce el esperado retorno a la democracia. Tras 18 años de proscripción, el peronismo vuelve al poder. Su programa económico tiene un rostro y un mentor, el ministro José Berg-Helbar. Su imperativo era la construcción de una verdadera burguesía nacional. En ese contexto surge la figura prominente de David Greiber. En 1973 tenía el 80% de las acciones clase A de Papel Prensa. Greiber, a instancias de Helbar, se convierte en el hombre decisivo de Papel Prensa. Para pensar Papel Prensa lo que hay que tener en cuenta es el contexto en el que empieza a pensarse el proyecto.
fines de los años 60, o mejor dicho, años 60. La Argentina, como se suele decir, un país gutenberiano, gran lector, con diarios muy poderosos, no en el sentido solamente económico, sino cultural, que imprimían un estilo en toda América. Entonces el diario era el elemento del periodismo de esos momentos. Los primeros pasos formales se dan a principios de la década del 70, con Francisco Manrique, uno de los que más trabaja para esto, y durante el gobierno de Lanusse también se dan algunos pasos formalmente en ese gobierno. Pero ya empieza la cuestión como con cierta irregularidad, en el sentido de que se llama licitación. Es una licitación irregular porque se presentan algunos, pero se declara desierta. Finalmente se otorga la licitación de papel prensa por contratación directa. O sea que ya ahí hay una especie como de vicio, irregularidad en la manera en que empieza la relación de los privados con el Estado. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población... El 24 de marzo de 1976 se produjo un nuevo golpe militar que instaló la represión ilegal de opositores y el desmantelamiento del aparato productivo. David Graeber murió en un confuso accidente aéreo en México en agosto de 1976. Luego, su viuda Lidia Papaleo viajó a Buenos Aires, donde se encontró acechada por el gobierno militar para convencerla de firmar un preboleto de venta de las acciones de Graeber en papel prensa. El miedo y las amenazas quebraron su voluntad. Detrás de los militares estaban los diarios Clarín, La Razón y La Nación, que pretendían hacerse acreedores de esas acciones, lo que finalmente lograron. El procedimiento de esos diarios para apoderarse de papel prensa incluyó el uso de un sello fantasma, Papel Sociedad Anónima, a través del cual adquirían las acciones. La operación fue encubierta en una solicitada de mayo de 1977, titulada a la opinión pública, con su versión de la operación de compra de papel prensa. El 14 de marzo de 1977, Lidia y parte de la familia Graeber fueron detenidos por fuerzas del general Camps y fueron intervenidos todos sus bienes. Lidia Papaleo estaba fuera del país, vuelve a la Argentina en septiembre del 76, pese a que le habían dicho que no volviera, que era una situación muy compleja. Incluso todavía hoy se sigue diciendo que el accidente de Graeber, bueno, fue confuso. En fin, no hay pruebas como para decir que lo mataron, pero tampoco hay elementos demasiado sólidos para decir que que fue solamente un accidente. Ella vuelve a la Argentina y empiezan a llamarla y a presionarla para que venda las acciones. Ellos también eran bastante amigos del expresidente Lanusse, que lo habían desarrollado también a través de David. Inclusive mi hermana Lidia, que es psicóloga, había atendido a uno de la familia, lo había tenido como paciente, había una relación. Entonces ellos concurren a preguntarle a todo y tenían la misma respuesta. Mira, ustedes son mancha venenosa para el gobierno. En un buen sentido se lo decían, despréndanse de todo, vendan papel prensa, Clarín, La Nación y La Razón, hagan lo que les piden porque ustedes están mal vistos por el gobierno, además están siendo investigados, no sabemos por qué. Hay una línea de tiempo que es importante tener en cuenta. Ella vuelve a la Argentina en septiembre del 76. En noviembre del 76, el 2 de noviembre del 76, tiene lugar la reunión en la cual ella vende formalmente las acciones de papel prensa, y en enero del 77 los diarios, digamos, toman posesión para iniciar concretamente la fábrica que se inaugura en el 78. En la entrevista con Lanusse dice, mire, ustedes están mal, yo los veo mal situados, mal ubicados, pero vamos a hacer una cosa, piden una entrevista a Videla, cuéntenle la verdad de esta historia, que usted tiene impresiones de todos lados, visita, cuéntenle el tema de la prensa, esto del judaísmo, cuéntenle la verdad. Bueno, ellos van a la mesa de entrada
Balcarce 50, presentan la solicitud de entrevista nunca se la dieron, y al revés, se multiplicaron las presiones. Además, mi hermana tenía una hija con 22 meses, había nacido hace 22 meses, era una criatura. Nada, entonces estaban temerosas. Además, en las llamadas y en las presiones personales siempre se aludía a la suerte de la hija, ¿no? Que además, como se había abierto la sucesión de David Graeber, era una de las principales herederas de la fortuna de todas las empresas, con lo cual era una nena que estaba en esas circunstancias. Ahí ellos, que después de algunas reuniones, tiene más un ribete cinematográfico, esto, porque se reúnen en las oficinas de La Nación, y un despacho inmenso, el de Bartolomé Mitre, y van el papá y la mamá de David Graeber, que entonces vivían, obviamente, pues estuvieron presos, el hermano y mi hermana. Y a los tres, digamos, porque a la pareja, a los padres los colocan en un lugar dentro de ese ámbito. Y hablaban con una persona que les preguntaba algunas cosas. Y en un lugar con Carles, que era apoderado de La Nación, hablaba Isidoro Graeber. Y en otro lugar la lleva Mañeto a mi hermana, y muy coloquial, así le dice, vamos a firmar esto. Y yo dice, por su seguridad, dice, por su futuro y por muchas cosas de usted y su hija, dice, firme. Lidia Papaleo es formalmente secuestrada por la dictadura en marzo del 77. Digo formalmente detenida porque ahí hay un elemento que hay que tener en cuenta. Y es que suele decir la historia oficial que cuentan los diarios dueños de la empresa, que ellos no tuvieron absolutamente nada que ver con el secuestro de Lidia Papaleo, y que el secuestro de Lidia Papaleo nada tuvo que ver con que ella vendiera las acciones de Papel Prensa. Bueno, entonces si no tuvo nada que ver eso, la pregunta entonces que uno se hace es ¿por qué ella fue tan presionada para vender? ¿Por qué no pudo ponerle el valor que ella consideraba que esa empresa tenía? La vendió, según dicen especialistas, al 1% de lo que la empresa en realidad valía.